Muchas gracias y muy buenos días a todos. Tengo que dedicar mis primeras palabras a agradecer a la Universidad San Pablo CEU, a los organizadores de este Congreso Internacional, que encabeza y dirige el profesor Alfonso Martínez Echevarría, la invitación a participar en el mismo. Pero las palabras de su presentación amabilísima y parcial me obligan a realizar algunas aclaraciones. Ten cuidado siempre, Alfonso, con esa presentación que comienza diciendo que el que va a hablar no necesita presentación, porque siempre hay mucha maldad que piensa porque es un impresentable. Bueno, pero no, ya sé que no lo decías en ese sentido, pero en segundo término lo que sí me veo obligado a decir es que estoy aquí encantado porque, y agradezco todas las felicitaciones por algo que llegaré a ser de forma inminente, pero todavía no soy. Pero como se cita tanto la posibilidad de mi nombramiento por una gran corporación, pues me veo obligado a hacer una segunda aclaración. Todo lo que yo aquí diga lo digo a título exclusivamente personal, no vincula a nadie más y podrá ser utilizado exclusivamente en mi contra, pero no de nadie más, ¿de acuerdo? Y ya entrando propiamente en lo que es mi intervención y en lo que es también las palabras de apertura, yo creo que este congreso es un acierto indudable por su tema, pero sobre todo también por su oportunidad, aunque aquí también yo debo de expresar alguna objeción o observación o reparo al hecho de que una disposición tan importante pues esté sufriendo una cierta tardanza en su incorporación a nuestro ordenamiento. La directiva de 17 de mayo de 2017, la directiva que modifica la directiva importante sobre la implicación de los accionistas y que ahora ya lleva por título la implicación a largo plazo de los accionistas, está llamada a introducir un cambio en aspectos fundamentales de nuestro derecho a sociedades, de nuestra vida societaria, pero yo suelo señalar, y tendré ocasión de referirme a ello, que en la vida de los mercados societarios, de los grandes mercados y también en lo que es la reacción legislativa ante los mismos, los hechos se suceden con tal velocidad que probablemente cuando la norma llega a ser ya publicada en el Boletín Oficial del Estado, el legislador se encuentra recordando al profesor Garrigues de nuevo ante nuevos hechos, ante la necesidad de adoptar nuevo derecho. Mi intervención, y aquí utilizaré otra de las promesas más incumplidas en la historia de la universidad, que es la de la brevedad, pero pretendo que sea relativamente breve, que sea un apunte, porque en definitiva la amabilidad de los organizadores es la de que hable en esta intervención sobre lo que va a ser el interés constante, valga la redundancia, en el estudio por parte de los ponentes que van a venir en las sucesivas intervenciones. Es decir, este es un congreso que ha tenido el atrevimiento de adentrarse en el núcleo del funcionamiento esencial de muchas sociedades y sobre todo de las grandes sociedades, y a mí se me pide que hable sobre el interés social como principio orientador del gobierno corporativo. Y en esa rúbrica pues hay muchos temas que van a ser objeto de desarrollo por otros ponentes, lo que justifica que yo me limite a hacer algunos apuntes. El primero debe de partir de la cuestión inicial de cuál es la vigencia del debate en torno al interés social, en torno al significado que el concepto del interés social juega en el momento actual del sistema de gobierno corporativo. Este es un concepto que ha ocupado y sigue ocupando una posición basal en la construcción y aplicación de nuestras leyes societarias y sobre el que precisamente por ese carácter esencial se sigue proyectando una amplia y constante atención. Aunque en mi exposición voy a tratar de cumplir el mandato de abordar el significado actual del interés social, debo comenzar recordando su significado clásico. Verán que este adjetivo lo voy a utilizar con frecuencia y lo voy a contraponer a lo que me atrevo ya a anunciar que es un significado más amplio, más dinámico del interés social. Determinar cuál es ese interés en relación con cada acuerdo que adopta una sociedad o cada conflicto que se puede suscitar en el seno de la misma y valorar su compatibilidad con la gestión desempeñada son acciones que requerían las normas antecedentes de nuestro moderno derecho de sociedades en relación con el concepto del interés social.
En distintas ocasiones y a través de sucesivas publicaciones y en línea con opiniones similares que se encontrarán en muchos otros ordenamientos, he tenido la oportunidad de destacar muchos de los problemas que estamos obligados los juristas a lidiar al aplicar las leyes vigentes y que son los mismos que proponían las normas precedentes a las que actualmente están en vigor. Esa identidad de problemas no está reñida con la distinta dimensión de los mismos, que es lo que sucede con el tema del interés social. Cuestión sobre la que habré de volver, pero que tiene relación con el hecho incuestionable de que la noción jurídica del interés social es especialmente permeable a consideraciones procedentes de otros ámbitos, donde aflora la propia concepción de la empresa, su finalidad, su financiación o, en fin, su interacción con la sociedad en cuyo seno actúa. Adelantaré que el debate en torno al interés social debe su vigencia a algunos perfiles imprecisos de su planteamiento. Una imprecisión que parte de la propia concepción del papel que ese concepto juega en el ordenamiento societario. Frente a una vinculación clásica, con aspectos centrales como la revisión de los acuerdos de la Junta General o el cumplimiento del deber de lealtad por los administradores, una concepción más amplia pretende trasladar el significado del interés social a la relación entre la sociedad, empresa, y los distintos grupos de intereses que se ven afectados por esa actividad. El interés social se acerca a conceptos tales como el fin o el propósito de la sociedad, o incluso con la idea de un beneficio en un sentido coloquial, y sobre su determinación se proyectan consideraciones y argumentos que exceden con toda claridad los propios de la legislación societaria. De esta manera se explica la vinculación entre ese concepto y los sistemas destinados a impulsar la buena gestión, no ya en situaciones de conflicto ocasional, sino de la actividad empresarial ordinaria. Un segundo factor de imprecisión del concepto del interés social enlaza con el título de esta intervención, pues resulta del impulso que los movimientos en pos del buen gobierno han trasladado hacia esa visión que ya he calificado antes como amplia del interés social. Posteriormente se mencionarán algunos detalles en los que se ha traducido ese impulso, si bien procede subrayar que se trata de una nueva plasmación de la internacionalización de ese aspecto del funcionamiento de las grandes sociedades. Un hecho que sirve para ilustrar la contraposición que afecta al interés social entre su definición por la ley y la jurisprudencia nacionales, en escenarios precisos, y su permeabilidad a tendencias plasmadas en regulaciones orientativas, recomendaciones, gestadas en ámbitos internacionales más o menos influyentes. Regulaciones, estas últimas, entre comillas, que por otro lado son objeto de cambios periódicos, inspirados en la evolución de la coyuntura económica y en la reacción ante casos que presentan, por utilizar también un lenguaje actual, una dimensión sistémica. Las dudas que genera el interés social yo creo que tienen mucho que ver con aplicar la recomendación de tantos maestros del derecho mercantil, que es que prestemos atención a la actualidad y prestemos atención también al lenguaje. Porque lo social se sitúa entre el funcionamiento de la sociedad de capital y la comunidad. Yo aquí, como en tantas ocasiones, voy a utilizar con respecto al interés social la observación gironiana del profesor Girón sobre el derecho mercantil. No es solo algo que es, sino algo que está siendo. Es necesario que apliquemos ese concepto adaptándolo a las actuales circunstancias de la realidad empresarial, que poco o nada tienen que ver con las que presentaba a lo largo del siglo XX. No es una cuestión que atiende tanto al tamaño de algunos grupos empresariales o solo al tamaño de algunos grupos empresariales, sino a la incidencia que su actividad presenta sobre grupos de intereses colectivos o sobre derechos individuales diversos. Y aquí, para explicar esta observación, voy a hacer una breve referencia al problema que se está poniendo de actualidad en los últimos meses, que es el de si debemos de romper la coherencia que debía de plantearse como consecuencia de la globalización en cuanto al tamaño de las empresas. Me referiré, por ilustrar esta noción de una manera simple, al debate que en el seno de las instituciones europeas y dentro de la propia Comisión Europea se produce entre la reacción de la comisaria encargada de la aplicación de las normas de derecho de la competencia a la hora de limitar determinadas operaciones de concentración que se justifican por la necesidad de hacer frente a mercados ya internacionales y la capacidad de competir de grandes empresas europeas, esa limitación de la Comisión Europea
que se ha impuesto sobre la base de las normas de derecho a la competencia, frente a la oposición expresa y explícita como un problema de fondo del futuro de la Unión Europea, el tamaño de las empresas de gobiernos tan influyentes como el gobierno francés o el gobierno alemán. En segundo lugar, cuando digo que estamos ante circunstancias nuevas que difieren de las que se planteaban a lo largo del siglo pasado, que en algunos decenios podemos situar muy lejos o muy cerca, pero sin lugar a dudas era difícil prever el grado de intromisión que la actividad de algunas empresas podía llegar a tener en aspectos fundamentales de la vida cotidiana. Evidentemente estoy apuntando a esos colosos empresariales que sobre la base de las nuevas tecnologías están teniendo una incidencia sobre la vida en general, sobre la vida de la comunidad en general, en aspectos sin duda relevantes y en donde eso también obliga a plantearse cuál es el propósito, cuál es el interés social, cuáles son las preferencias a las que cabe reconducir la actividad de esas grandísimas empresas y de gran influencia. No hace falta que cite ni a las empresas ni a las reacciones que se están produciendo precisamente ante el desafío que significa ya no su dimensión, sino también el alcance de su propia actividad. Lo cierto es que el interés social nos propone una reflexión permanente en torno al régimen de las sociedades de capital. Permite que quienes hemos estudiado el tema podamos retomar lo que hemos escrito y volvamos sobre el tema, pero también nos permite tener en cuenta que, en línea con esos hechos, creo que se ha producido, y evidentemente ya no hablo de mis aportaciones, sino de los muchos otros compañeros que se han publicado en los últimos años, a la pregunta de cómo debe entenderse el interés social. Y esto es llamativo siempre que conceptos clásicos tengan una constante aportación doctrinal en las publicaciones más contemporáneas. En esos trabajos afloran visiones contrapuestas sobre el concepto del interés social, reflejando la divergencia previsible en una cuestión de enorme trascendencia política y que se basa en un concepto legal, pero del que se hace una lectura que por ahora calificaré como expansiva. Luego volveré sobre ello cuando hable ya de disposiciones en materia de gobierno corporativo. Tal calificación responde a dos factores. El primero, el adjetivo social. El segundo, la voluntad de aplicar un concepto propio del derecho de sociedades más allá de los confines de éste. Cuando hablamos del interés social, y aquí ya me adentro en el lenguaje, lo referimos a un sujeto que en derecho mercantil es la sociedad de capital. Pero si ese sujeto actúa en un determinado mercado, surge de inmediato en el debate el plural significado del adjetivo, del término social, que apunta a dos protagonistas, la concreta sociedad de capital cuya actividad es analizada y la comunidad o sociedad entendida como la realidad sociológica que se ve afectada por dicha actividad. Ese plural significado de lo social abona interpretaciones distintas del concepto del interés social en función de sobre cuál de esos sujetos proyectemos esa calificación. El recurso para exponerlo es cercano. Si en el orden jurídico-económico contraponemos el interés social frente a la responsabilidad social corporativa, nos topamos de frente con la utilización del mismo término en sentidos diversos. Subyace en esa contraposición un cambio de referencia. El adjetivo social puede conectarse con los actores de la vida societaria, la propia sociedad, sus accionistas, sus administradores. Pero el interés social, que se refiere a la primera y actúa como criterio para evaluar la compatibilidad de la actuación de los accionistas en el ejercicio de sus derechos, que es una materia que aquí se va a tratar ampliamente, y en particular de la observación por los accionistas, por los socios del deber de fidelidad a la sociedad y el desempeño del cargo por cada uno de los administradores. Frente a esa perspectiva, el cambio se produce cuando lo social se aleja del estrecho vínculo societario y recomienda tomar en cuenta otros intereses presentes en la comunidad en la que se mueve una sociedad mercantil de cierta dimensión. Una recomendación que se quiere determinar por medio de disposiciones que abandonan la cláusula general del interés social que reclama una determinación judicial en última instancia y que impone que la gestión de la sociedad se oriente hacia una pluralidad de grupos de intereses, que la gestión de la sociedad se oriente hacia la promoción, y volveré sobre ello, del interés social. Esta reacción supone trasladar a la regulación societaria una concreta concepción política de lo que integra el interés social. Porque el interés social, desde esa orientación, refleja una construcción
socioeconómica y política. Si el interés social es el valor a preservar, habrá que plantearse cuál es la función de toda empresa, cuál es el propósito de la compañía, subrayo el propósito porque encontrarán en textos internacionales la correspondiente utilización de este concepto, en cuanto a la primacía de concretos intereses vinculados con su actividad. Y esa aproximación, como se verá, varía en función de consideraciones de política legislativa que tienen, a su vez, un fundamento político en sentido estricto. Apuntaré que en los últimos 25 años hemos transitado desde la hegemonía de una visión financiera de la cuestión en la que se reclama la atención, hacia otra, en la que se reclama la atención en favor de otros criterios en la delimitación de lo que constituye el interés de una sociedad de capital. Es notorio que a esa transición, que a esa evolución ha contribuido de manera decisiva la crisis financiera iniciada en el año 2008, pero también otros perfiles de la actividad societaria a los que antes me he referido, que antes he apuntado y que hace no tanto eran difíciles de prever. Lo cierto es que, por utilizar, y supongo que no voy a ser ni el primero ni el último en recurrir a anglicismos que en esta materia son más expresivos a veces que nuestra propia terminología, hemos transitado desde finales de los años 90, en donde la hegemonía de la creación de valor para el accionista, el shareholder value, no se discutía, la creación de valor a través de cualquier tipo de operación financiera, de operaciones societarias que permitieran al final estar constantemente ofreciendo al accionista el mensaje de que sus acciones sufrían no es una buena palabra, disfrutaban una constante revalorización a través de los derechos correspondientes, hemos pasado actualmente hacia defensores cada día más importantes y relevantes de una aproximación de la llamada creación de valor en favor de otros grupos de intereses distintos de los accionistas, lo que, en síntesis y utilizando el término inglés, llamaremos el stakeholder value. Debo de llamar la atención aquí sobre algunas iniciativas que probablemente no tengan un recorrido muy largo, pero que algunas de ellas merecen por su autoría una mínima referencia. Esta evolución no es una evolución exclusiva de nuestro mercado. Yo creo que nuestro mercado se produce con una cierta mesura en comparación con lo que se está planteando en otros lugares en donde las circunstancias políticas pues, abonan que el debate sea mucho más intenso. Es el caso de la precampaña electoral en Estados Unidos, en donde nos encontramos con algunos hitos que revelan claramente la voluntad de llevar a la agenda electoral el desafío a lo que han sido hasta ahora cánones de funcionamiento básicos, también por sintetizar, de Wall Street. Me referiré en primer lugar a la iniciativa legislativa que promovió la hoy senadora por Massachusetts, pero de durante mucho tiempo profesora de la Harvard Law School, la profesora Elizabeth Warren, que presentó una iniciativa que calificó como una ley en favor del capitalismo responsable. Una ley que lo que propone es, por ejemplo, la incorporación de representantes de los trabajadores a los consejos de administración, que recoge muchas de las medidas de la directiva que va a ser objeto de estudio y, en definitiva, pues que lo que viene es a reivindicar que no puede ser la satisfacción de los accionistas el único motivo de una buena gestión de las grandes corporaciones. Lo digo porque la profesora Warren es, sin lugar a dudas, una jurista cualificada y su ley, que tiene, me parece a mí, un recorrido limitado, que tiene, sin embargo, una gran proyección en el plano de la campaña electoral, apunta derechamente a los temas que aquí estamos tratando. En segundo lugar, bueno, y por hacerme un poco de publicidad, aunque ya, entre otras cosas que voy dejando, estaba el blog que mantenía. Si quieren ustedes consultar la ley, encontrarán en el blog el texto de la iniciativa de la profesora Warren. Y manteniéndome también en la campaña electoral americana, en otro aspecto que es fundamental, clásico de la creación de valor por parte de las sociedades cotizadas, pues nos encontramos con otro precandidato, no sé cómo calificarlo, candidato demócrata, sin lugar a dudas también con una cierta proyección, como es el también senador Bernie Sanders, que ha hecho de la limitación de la posibilidad de compra de acciones propias uno de los puntos centrales de su campaña. Lo que viene a decir es: dejen ustedes de gastar miles de millones de dólares. Insisto, son iniciativas parlamentarias
que podrán tener un recorrido muy corto, pero que tienen detrás de ello una preparación y un estudio y unos datos que son sumamente relevantes para determinar el punto de partida. Lo que viene a decir es: dejémonos de gastar, señores administradores de esas grandes sociedades cotizadas, miles de millones de dólares de la tesorería de la compañía en recomprar acciones para remunerar a los accionistas, y ocúpense ustedes de los otros grupos de interés que se pueden ver beneficiados por el destino de la inversión que hasta ahora ustedes han venido dirigiendo exclusivamente a esa recompra de los valores de la sociedad. Y de manera que tenemos que, junto al capitalismo responsable o al accountable capitalism de la senadora Warren, por otro lado, el buyback de acciones, que es el término, pues se han convertido no ya en el ámbito político, sino en el ámbito doctrinal estadounidense, en el centro del debate. En nuestra ley de sociedades de capital, que es lo que todos conocen, a mí me parece que se ha producido también una revisión, en el texto refundido de la ley, del concepto del interés social, porque no simplemente se acogieron las referencias que al mismo se remontan a la ley de sociedades anónimas de 1951, sino también la delimitación que normas posteriores hicieron, en primer lugar, de los derechos de los socios y, en segundo término, del desempeño del cargo por los administradores. Voy a ser aquí breve porque creo que esto va a ser tratado con cierto detalle y me referiré, en primer lugar, exclusivamente, por ejemplo, en materia de los socios, a toda la disciplina de limitación de derecho de voto. La limitación de los derechos de un socio es una medida extraordinaria, es una medida excepcional, pero la justificación es clara. El socio se ve privado del derecho de voto en aquellas situaciones en las que lo que se plantea es una colisión entre el interés particular del socio y el interés social. Y el artículo 190 desarrolla esa medida y la lleva incluso a aspectos en donde se produce, pensando en un potencial litigio, una distribución de la carga probatoria. Una distribución de la carga probatoria que significa que en ciertas situaciones que no son las tasadas por el artículo 190, si alguien piensa que el ejercicio del derecho del voto del socio debió de haberse prohibido porque estaba en conflicto con el interés social, es a esa parte demandante a la que la ley le dice que le corresponde probar el perjuicio del interés social. Literalmente es lo que establece el artículo 193. Y, pues, yo creo que en la reformulación que en el artículo 204, apartado 1 de la ley, que saben que es la disposición básica a la hora de delimitar lo que son los acuerdos impugnables, se hace al interés social, vuelve a aparecer también ahí la idea de la primacía del interés social y la posibilidad de corregir cualquier acuerdo que suponga una lesión del mismo en beneficio de uno o varios socios o de terceros. Y en esa disposición ha habido también una precisión que, por ser tan conocida, no voy a adentrarme. Simplemente me limitaré a añadir el apunte que, en otro aspecto, supongo que va a ocupar, creo que he visto en el programa que va a ocupar alguna sesión relevante, se está produciendo, y me refería a ello al iniciar mi intervención, en nuestra legislación societaria, de la primacía del interés social como la puerta de entrada para la construcción o la aceptación entre nosotros del deber de fidelidad del socio, que es un tema, insisto, sobre el que, una vez formulado, no me debo de extender. De tal manera que en nuestra legislación, en sentido estricto, en nuestra ley de sociedades de capital, el significado del interés social está sobre todo orientado a la pugna que yo califico como intrasocietaria, la que se produce en el seno de la sociedad. Excede ese significado la concreta ubicación del interés social en concretos, en particulares preceptos, y mantiene el valor de una cláusula general, una clasificación clásica que reclama una aplicación, sobre todo por parte de los jueces, adaptada a las circunstancias de cada caso. Por ello, el interés social se dice siempre, y es poco discutible, que reclama una cierta flexibilidad, porque, en primer lugar, se proyecta sobre todas las sociedades de capital. Además, sin matices de inspiración tipológica. Y a lo mejor aquí es donde tenemos una de las variaciones que se puedan ir produciendo en nuestro ordenamiento. La formulación normativa del interés social es general, con pretensión de ser válida para todo tipo y dimensión de sociedades de capital.
En el caso de la sociedad anónima, o si se prefiere, en el caso de las sociedades con una relativa dimensión, la vigencia del interés social constituye un criterio, lo veremos enseguida, organizativo, ante un escenario de plurales intereses contrapuestos. Se supera esa situación de la mera pugna entre accionistas, que suele estar inspirando muchos litigios societarios. Pero la formulación general del concepto anticipa las dificultades de su concreción, si tenemos en cuenta que la realidad hace más visible el concreto interés de la sociedad, atendiendo a la particular decisión a adoptar, por ejemplo, una ampliación de capital con exclusión del derecho de suscripción preferente, la conversión de deuda en capital y tantas otras acuerdos en donde aflora como primera cuestión el interés social y la compatibilidad del acuerdo con el mismo. O la estructura del capital social, una estructura del capital social que aleja de las posiciones particulares de un socio el interés social, el interés de la sociedad. Es la dilución del capital la que revista el interés de la sociedad de una más clara autonomía frente a los intereses propios de cada uno de los socios. En el marco de ese debate es donde aparece, en torno al interés social, con claridad la tensión entre la mayoría y minoría del capital. A los accionistas, encuadrados en una y otra, les resulta exigible un deber de lealtad, un deber, si quiere, de fidelidad hacia el interés social cuando compete la adopción de un acuerdo en concreto. Ambas, mayoría y minoría, intentarán atraer hacia su posición el privilegio de estar alineada con el interés social como presupuesto fáctico para que prospere su posición. De esta manera, el interés social se convierte en un criterio de decisión. De él depende la convalidación de determinados acuerdos o, en su caso, la declaración de su nulidad. Una decisión que implica definir el interés de la sociedad y, con ello, amparar el criterio de unos socios en detrimento del de otros. Esta es la función clásica del interés social en nuestra legislación, que como cláusula general reclama en cada supuesto una cuidadosa ponderación de las circunstancias concurrentes. Esta configuración clásica que vengo repitiendo, y que es la que se mantiene en nuestra Ley de Sociedades de Capital, en especial con respecto a la Junta General y a los derechos de los socios, contempla aquel concepto como un criterio de decisión y de solución en ese ámbito interno. El acuerdo de la Junta actúa como cauce para que se concrete, para que aflore el interés social afectado. Quien discrepe con ese alineamiento entre la vigencia de tal interés y lo acordado puede solicitar la revisión jurisdiccional del acuerdo. No en vano, como decía antes, al citar el artículo 204.1, la lesión del interés social se mantiene como presupuesto de impugnabilidad de acuerdo. En relación con los administradores, y también con brevedad, porque esto va a ser objeto, me imagino, de una profundización por otros ponentes, nos encontramos con el artículo 227.1 y con la referencia que allí se hace al deber de lealtad, que en su formulación general consiste en algo tan simple como obrar, y ahora cito la ley, en el mejor interés de la sociedad. Es una de las formulaciones básicas de lo que es el desempeño leal del cargo. La referencia legal que acabo de citar nos devuelve a la introducción, no sé si es correcto decirlo, porque la verdad es que entre el deber de fidelidad y el de lealtad es difícil sostener que hay una diferencia sustancial, pero por ser fiel a lo que en su momento sucedió, a la introducción del deber de fidelidad que dio lugar al artículo 127 bis de la Ley de Sociedades Anónimas como consecuencia de la reforma introducida por la llamada Ley de Transparencia en el año 2003. Aquella disposición fue la primera que pasó a decirnos que el interés social debía de ser entendido como interés de la sociedad. Eso es lo que decía el artículo 127 bis. Algunas opiniones doctrinales criticaban la imprecisión de la fórmula elegida por el legislador. Otros, entre los que yo figuro, lo que hicimos fue analizar el debate parlamentario y señalar que lo que sucedió fue que el legislador quiso eludir en aquella ocasión la plasmación normativa de la definición jurisprudencial del interés social. Como todos supongo que saben, es constante la jurisprudencia de la Sala Primera que nos dice que el interés social es el interés común de los accionistas. En aquel momento el proyecto de ley de transparencia introducía en el artículo 127 bis exactamente esa declaración. El interés social es el interés común de los accionistas. Pero el debate parlamentario pues hizo ver que había por parte de los distintos grupos una discrepancia con esa situación y se optó por esa solución de decir que el interés social es el interés de la sociedad. Yo entendí, y sigo entendiendo, que fue una salida
que dio lugar a una mera tautología. Era decir lo mismo de dos maneras distintas. Pero hay otros autores y otros colegas cuyas opiniones me parecen respetables, relevantes y que estudio con toda atención, que consideran que lo que sucedió entonces fue que con esa expresión el interés de la sociedad era reconocido como un interés propio, exclusivo, de titularidad de la sociedad, que, en definitiva, con ello se estaba produciendo un acogimiento de la llamada visión institucional, en la que ya no solo los intereses de los accionistas, los intereses comunes de los accionistas eran merecedores de consideración, sino también los de otros partícipes activos o pasivos en la actividad desarrollada por la sociedad. Esa mención del interés social en la delimitación de los deberes de los administradores, no voy a decir que es lo que justifica mi ponencia, ni mucho menos, pero sí que justifica la evolución del concepto y la atención que en este Congreso se le da. La exigencia de que todo administrador actúe como un representante leal apuntaba a la tutela del interés de la sociedad administrada como criterio básico en el desempeño del cargo. La definición general del deber de lealtad, que advierte que éste se cumple por medio de una actuación en el mejor interés de la sociedad, se proyecta en distintas direcciones. Algunas prestan especial atención otros preceptos de la Ley de Sociedades de Capital, pero su sentido básico arranca de la obligatoria postergación de cualquier interés particular del administrador con respecto al interés social. En directa relación con ello nos encontramos con que la última de las obligaciones que derivan de dicho deber de lealtad pasa por la exigencia a todo administrador de evitar situaciones en las que sus intereses entren en conflicto con el interés social. Llegamos así a la influencia del gobierno corporativo sobre la formulación del interés social. Esa revisión se proyecta, en mi opinión, en dos aspectos fundamentales. El primero es, ya lo he anticipado, la superación de los estrechos cauces normativos en los que aparecía tal concepto. Son varios los lugares en los que, dentro de los códigos y recomendaciones en materia de buen gobierno, el interés social aparecía con una marcada inspiración orientadora de la actividad de la sociedad y de la de sus órganos, especialmente de los administradores. Un segundo aspecto, en esa formulación, que no sé si calificarla como extranormativa, supranormativa, metanormativa, del interés social es la de su amplitud, puesto que no solo se señala que constituye un objetivo cuya consecución debe ser promovida, sino que se vincula con conceptos tales, y desde luego imprecisos algunos de ellos, como la continuidad, la rentabilidad, la sostenibilidad, el largo plazo o la consideración de distintos grupos de interés. De ahí que pueda advertirse del valor programático, orientador en el caso del título de mi intervención, que el interés social adquiere en el buen gobierno. El acogimiento legal que ha mantenido a lo largo de los decenios la presencia de ese término en lugares relevantes y precisos de la disciplina de las sociedades de capital, en particular con referencia a sus órganos sociales, servía como criterio general orientado a permitir el control del ejercicio de concretos derechos por parte de los socios o el de los acuerdos sociales. Mas ese acogimiento no ha deparado una definición de lo que constituye aquel interés, que en consecuencia ha sido objeto de discusión en cada oportunidad en la que el debate societario o procesal se concentraba en los efectos de un concreto acto, su compatibilidad con el interés social, su ausencia de justificación o, precisamente, sus efectos lesivos o vulneradores de dicho interés. En el movimiento del buen gobierno, el interés social, sin embargo, se ha consolidado como una referencia orientadora de la actuación de los administradores sociales, a los que se encomienda su promoción. Antes de pasar a una breve indicación de esa orientación, procede reconocer que la flexibilidad de las recomendaciones o del soft law permite esa descripción menos estricta del significado del interés social, ya no como un criterio decisorio y excepcional cara a conflictos singulares de mayor o menor gravedad, dando paso a una limitación de dicho concepto ya en el gobierno corporativo, general, dinámica, que enlaza con los aspectos más diversos de la gestión social. El Código de Buen Gobierno de 2015 contiene en distintos lugares
una primera y relevante, perdón, distintas referencias al interés social, a esa idea de la promoción del interés social, pero lo hace casi siempre en relación con los deberes de los administradores. Como, insisto, quiero ser fiel a la promesa de brevedad, que no sé si estoy incumpliendo ya, pero voy a intentarlo, y sobre todo lo que no quiero es incurrir en abordar temas que sin duda van a ser desmenuzados y con mucha mayor precisión que yo en las ponencias que vendrán. Simplemente señalaré que son los principios 9, 10 y 25, en donde aparece claramente esa idea de la promoción del interés social, y en distintas recomendaciones en las que se detalla en qué consiste la promoción de ese interés social, como es el caso de la recomendación 12, que es la que literalmente propone o solicita de los administradores la consecución de un negocio rentable y sostenible a largo plazo que promueva su continuidad, la del negocio, y la maximización del valor económico de la empresa. No lo repito, espero que no haga pero me gustaría hacerlo para compartir con todos cómo un concepto esencial en la orientación de lo que es la gestión de las sociedades se hace descansar sobre una serie de conceptos que son propios de la terminología económica o financiera, pero son también conceptos absolutamente abiertos. Me refería antes a algunos de esos aspectos. Y que dan lugar a que ese deber de promover el interés social no sea solo una agenda o una orientación que debe de seguir el Consejo como tal, sino también cada uno de los administradores. He citado antes la recomendación 12, pero también las recomendaciones 23 y 53C. Dos apuntes finales. Uno con respecto a la directiva y otro con respecto a las dudas o problemas que voy a dejar, porque yo las tengo y no tengo soluciones para ellas, pero creo que pueden ser objeto de debate, estoy seguro, posterior al hilo de la situación del ordenamiento, tómenlo en un sentido amplio, británico. En cuanto a la directiva, yo creo que se puede afirmar, a partir de la lectura no muy profundizada o detenida de la misma, que claramente, sin ocuparse directamente del interés social, que probablemente alguien dirá, pero es que el legislador europeo tiene competencias o puede encontrar vía para decir cuál debe ser el interés social en cada una de las sociedades de capital europeas, bueno, ya ahí habría una primera dificultad, pero no cabe ninguna duda de que lo que hay o subyace detrás de ello es que no estaba satisfecho el legislador europeo con la situación que se vivía en el momento en que se plantea revisar la Directiva de Derechos de los Accionistas. El considerando 2, el segundo, ya está refiriéndose a la crisis financiera, a la experiencia negativa. Y, en definitiva, sin necesidad de fomentar o fundar una nueva visión del interés social, la directiva parte de la insatisfacción por lo existente. La crisis financiera de 2008 es citada, como acabo de decir, con claridad, como una experiencia negativa que obliga a replantearse, a revisar el comportamiento de los principales actores en las sociedades cotizadas, los accionistas, los inversores institucionales, los asesores de voto, etc. Y aquí hago un paréntesis. Esto no es un spoiler, sino es un contraspoiler, porque no me ha dado tiempo más que a ojear la estadística, que es uno de los grandes aciertos, sin lugar a dudas, de este Congreso, y que felicito a Alfonso por haberla llevado a cabo, y en la estadística que recoge las preguntas y las cuestiones, las respuestas dadas por las distintas sociedades cotizadas. Y en algunas de ellas, creo que es en la pregunta 2 y 3, aparece claramente preguntado si se considera que respetaban el interés social determinadas prácticas de los accionistas. Y la respuesta es mayoritariamente negativa. Luego, tienen ahí ustedes un dato empírico de en qué medida lo que se percibía por el legislador europeo era compartido por muchas sociedades, en el sentido de que no se estaba atendiendo de una manera adecuada la consecución o promoción del interés social. Lo cierto es que a los destinatarios finales, ya sé que los destinatarios son los Estados miembros, pero a los destinatarios finales de las medidas que proyecta la directiva, se les requiere para que abandonen una aproximación estrictamente financiera, especulativa, a corto plazo, shareholder value, de su implicación en una sociedad, dejando a un lado la búsqueda de resultados inmediatos, lo que es tanto como decir que abandonen la creación de valor en interés exclusivo del accionista. A los inversores se les exige en la directiva una implicación a largo plazo, y esa pretensión quiere la directiva que se concrete
en aspectos decisivos del funcionamiento de una sociedad de capital, como es, por ejemplo, un tema especialmente sensible, la remuneración de los administradores, que deberá estar vinculada con ese escenario a largo plazo. La buena intención de la directiva todos la compartiremos. Lo que soy más escéptico es en cómo se puede conseguir que muchos de esos actores realmente adecúen su funcionamiento a largo plazo. ¿Cómo podemos obligar a determinados inversores a que su actuación esté dirigida por esos criterios cuando normalmente muchos de los inversores que participan en vehículos, etcétera, lo que están reclamando es una rentabilidad financiera? Cuanto más, mejor, y cuanto más rápida, mejor también. Pero, en fin, supongo que estamos ante los albores de una nueva etapa inversora en donde se nos dirá que hay inversores que valoran especialmente esa visión a largo plazo, una inversión sostenible, etcétera. No soy escéptico o cínico al respecto, sino creo que eso, que lleva en algunos otros mercados bastante tiempo intentándose, no acaba de cuajar. Pero esa es la orientación de la directiva. Y para terminar, me voy a referir brevemente a la situación que hoy en día encontramos a pesar del Brexit, en el que sin duda es el marco normativo de referencia para la cuestión de cómo afrontar el interés social en los modelos de gobierno corporativo. Claramente me estoy refiriendo al caso británico, en donde conciliar el concepto normativo del interés social y la más amplia definición que del mismo se contiene en las normas de buen gobierno no aleja o disipa dudas en algunos aspectos decisivos de la aplicación de dicho concepto. El artículo 172 de la Ley de Sociedades británica, de la Companies Act de 2006, es, sin lugar a dudas, el ejemplo más relevante del intento de una superación del interés social que se vincula exclusivamente con el interés social, con el interés de los accionistas. Pero lo hace en distintos lugares o en distintos aspectos, recurriendo a una acumulación de términos cuya valoración ni es sencilla ni probablemente pueda ser positiva. En primer lugar, porque la definición de lo que es el interés social aparece en línea con lo que decíamos antes del artículo 227, al enunciar el deber de los administradores de promover, aquí estoy haciendo una traducción, yo recomiendo a lo mejor, Alfonso, que luego lo distribuyáis en el texto en inglés, pero da igual, el problema es la acumulación de términos, lo entendemos todos, porque conduciría al mismo resultado que lo hiciera cualquier otro legislador, de promover el éxito de la sociedad. Y dice, esta es una obligación que tiene que cumplir cada administrador de una sociedad en la forma que él considere de buena fe que permitiría promover ese éxito en beneficio o para el beneficio de sus miembros en conjunto o en común, members as a whole. Pero dice, pero al hacerlo tiene usted que tomar en cuenta además, entre otros, los siguientes. Y dice, en primer lugar, las consecuencias de cualquier acuerdo, cualquier decisión en el largo plazo. Los intereses, en segundo lugar, los intereses de los empleados. En tercer lugar, la necesidad de promover las buenas relaciones de la sociedad con sus proveedores, clientes y otros. En tercer lugar, el impacto que las operaciones de la compañía puedan tener sobre la comunidad o sobre el medio ambiente. En quinto, la conveniencia o lo deseable que resulta que la compañía pueda mantener su reputación en relación con una conducta en los negocios adecuada. Y, por último, actuar en buena fe o de una forma correcta con todos en las relaciones intrasocietarias. Claro, esto al final es una labor ciertamente difícil, porque al administrador se le dice, tiene usted que atender a todos estos intereses, y no hay una graduación o una prevalencia de unos sobre otros, sino que esto, pues, por ser un tanto ya banal en estas últimas palabras de mi intervención, pues recuerda a esa
exhibición circense de estar moviendo muchos platos a la vez y conseguir que ninguno se caiga. Pero ese es el deber que la ley, el artículo 172, impone a cada uno de los administradores. El artículo 172 comienza con la expresión deber. El Código de Buen Gobierno, hablaba hoy el profesor Provenza en las palabras de salutación de Cadbury, del informe Cadbury, el Código de Buen Gobierno que se remonta al informe Cadbury, que se aprueba su versión actual en julio de 2018 y que ya está en vigor para cualquier ejercicio iniciado a partir del 1 de enero de 2019, vuelve sobre el tema de una manera mucho más minuciosa. Pero lo hace de una manera, en mi opinión, abiertamente confusa e introduce conceptos que en sus principios A, B, D y E, es decir, verán ustedes que he omitido el C, en los principios iniciales están constantemente apuntando a la palabra el propósito de la compañía, el propósito de la sociedad. Todo esto, en cuanto uno profundiza, acaba vinculándose con la idea del interés social. El propósito de la compañía, los valores de la sociedad, la estrategia de la sociedad, y eso, pues, de nuevo pone de manifiesto que el gobierno corporativo, a la hora de orientar el interés social, pues lo que recurre es a una terminología que puede ser expresiva, puede ser ilustrativa, pero que veremos enseguida que puede motivar alguna reserva. Termino. Una reserva que yo apunto sobre la base de un artículo recientísimamente publicado, que lo tienen a disposición todos ustedes porque está en la web, de dos profesores de la London School of Economics, que vienen a decir, oiga, todo lo que quiere el Código de Buen Gobierno en relación con el artículo 172 reclama algo más. Y esto me sirve a mí para, como les decía, terminar mi exposición con una duda. Requiere algo más porque si usted está planteando cómo cumple el administrador el deber que enuncia el artículo 172, todos esos conceptos de las normas blandas o normas que se pueden cumplir o explicar por qué no se cumplen, reclaman una imperatividad. La duda con la que termino es, ¿pero podemos exigir a un administrador que cumpla el deber de actuar en defensa de la sostenibilidad? ¿Se le puede plantear una acción individual de responsabilidad? Porque de eso se trata. Cuando hablamos del interés social, como el criterio que permite determinar los deberes fundamentales de cumplimiento por parte de los administradores, la concepción amplia, la concepción expansiva del gobierno corporativo, que debe de complementar, en el caso de las sociedades cotizadas, las disposiciones legales, puede conducir a algunos a sostener que las medidas previstas en la legislación societaria para exigir el cumplimiento de ese deber también sirven para aplicar las recomendaciones, y aquí vuelvo a poner entre comillas y subrayando las recomendaciones contenidas al respecto en el derecho blando. No voy ahora como volver con Bauman, que tiene mucho que decir que sí, el derecho líquido. No, el derecho que tradicionalmente llamamos blando. Y ahí es donde nos encontramos con que en esa evolución del interés social que se produce sobre todo en los últimos años y que es lo que va a ser objeto de, con seguridad, y aquí lo afirmo porque he visto el programa en algunas mesas redondas e intervenciones posteriores de debate, los administradores y el interés de la sociedad, como lo delimitamos, ahí es donde nos encontramos con esa dispar respuesta del ordenamiento. He citado el artículo es de dos profesores de la London School of Economics, se llaman Kershaw y Schuster, y ahí tienen ustedes precisamente muy desarrollada esa tesis o esas dudas que terminan con la conclusión de que tenemos que modificar de alguna manera el ordenamiento para dar virtualidad al Código de Gobierno corporativo. Yo termino y lo hago con el anuncio de que, como la amabilísima invitación a participar en este congreso me ha permitido reencontrarme con el interés social, pues me anima a publicar de nuevo sobre este tema porque, y es lo que quiero terminar subrayando, no cabe duda de que, aunque cuando uno lee la ley le parece que es uno de esos conceptos como declarativos que están ahí al final, es un concepto cuya concreción, cuya precisión
es un debate esencial y es una premisa esencial para el buen funcionamiento de las sociedades, para la buena práctica de los derechos de los socios, para la buena gestión de los mismos y, por supuesto, también para la aplicación de las normas correspondientes. Muchas gracias por su atención.